¿Cómo están, amigos? Welcome to the jungle. Bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Los seres anaranjados de tres dedos. Este fue un encuentro que tuve en el 2015, pero ahora ustedes van a saber mucha información, así que yo espero que sea del agrado de ustedes. Ustedes tenían muchas preguntas que surgieron en el episodio anterior, porque creo que era la primera vez que iba ahondando en esto. Esta semana también les voy a mostrar el primer video de las naves que grabé de ellos, que fue justamente el día que me los encontré por primera vez acá en Suecia en aquel verano del 2015. Pero hoy vamos a tocar parte de las conversaciones que tuve en el 2015 con estos seres anaranjados que eran de la constelación de Andrómeda. Y una de las preguntas que hice respecto a ello era lo de los continentes. Yo tengo una especial curiosidad en lo de la Tierra, quizá más que las cosas que pasan afuera del sistema solar o en el mismo sistema solar o la historia del universo y de otras civilizaciones extraterrestres afuera. Yo tengo mucha curiosidad en la historia y todo lo que ha acontecido en la Tierra y en la humanidad. De esa manera me permite tener una visión muy global de nuestra civilización y de las etapas que hemos venido teniendo y de cómo es que se elige una alma para que ocupe un cuerpo en una región determinada, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía. E incluso hasta identificar por qué un alma elige nacer en El Salvador, por ejemplo, o en Chile, o en Uruguay, o en Paraguay, en Colombia, en México y en los demás países, o en Europa, o en España. Entonces, siempre cuando tengo la oportunidad de tener un encuentro con estas personas no terrestres, es muy chévere, la verdad, tener esas otras versiones y enriquecerte de lo que no aparecen en los libros. Y de cómo el humano le hicieron unas mutaciones también. Me refiero al cuerpo humano y el alma y sus componentes. Pero bueno, una de las cosas que tocaba yo era lo de los continentes. ¿Y por qué éramos tan iguales y a la vez tan distintos? ¿Por qué tenemos los humanos casi que los mismos genes, pero en apariencia somos distintos? ¿Qué tiene que ver el cuerpo y el comportamiento de un ser humano? Porque tiene que ver mucho. El cuerpo y tu comportamiento están ligados. Es como una especie de simbiosis. ¿Y cuántos fueron los extraterrestres que podrían haber intervenido en la creación, modificación y perfección del humano? Todo comienza con esta antigua raza constructora de la cual les hablaba en el primer episodio, en donde se narra que los Elohim empezaron a reconstruir la tierra. Es decir, que por un lado la encontraron que estaba toda destruida, ¿verdad? Esos son episodios mucho más atrás de cuando la fundaron por primera vez el planeta Tierra y que Metatron insufló el alma al planeta. Después hubo un cataclismo mucho más grande que el propio exterminio del ser humano, mucho más grande. Entonces, el planeta vuelve a renacer una vez más, que son esos episodios que tenemos de la Biblia, como empieza la Biblia, que en hebreo dice Bereshit bara Elohim at Shamaim ba'aretz. Así empieza en la Torá. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, y en esos primeros también te describe qué hizo primero esa fuente creadora, el alma o el cuerpo. Ese va a ser en el próximo capítulo, que espero sacar toda esa conversación esta semana, así que no se la pueden perder. Pero el tema de los continentes al principio era uno solo. Como bien sabemos, era la Gran Pangea. Pero habían muchos estudiantes, si los podemos llamar así, genetistas. Entonces necesitaban empezar a practicar y a experimentar la creación de diversidad de la vida. Llega un punto en donde lo máximo que podés llegar ya como tu propia misión
según lo decían estos anaranjados, que es el hecho de crear vida. Pareciera que ese ya es el tope de todo lo que hay en el mundo físico. Es decir, después que alcanzar la espiritualidad, también alcanzas tecnología y luego ya podés, ya tu civilización tiene tecnología y están todos los problemas resueltos. Ahora, tu próximo nivel que tenés es el de creador de vida. Y entonces es así como distintas razas extraterrestres van a otros planetas y empiezan a crear vida y se vuelven los Elohim, los que aparecen en la Biblia. Esos serían parte de los niveles y el último serían los creadores del mundo físico, biológico, de la vida, esos que tienen esa sociedad con la fuente creadora. Bueno, entonces existía todo este gran continente, la Pangea. ¿Y qué sucede? Había muchas razas que querían intervenir y tener sus propias creaciones, las propias. Entonces, entre ellos hay una sugerencia, que por qué no se dividen los continentes, porque el punto era experimentar cómo era la vida y cómo era en distintos ambientes. Entonces, de manera artificial y por medio de terremotos provocados, hacen convulsionar la Tierra y esto se empieza a romper y se empieza a dividir originalmente en 10 continentes. Continentes como Lemuria o Mu, como se le conoce, como también la Atlántida, pero que hay muchas Atlántidas, hay muchas, una en Cuba, la otra estaría en China, y así sucesivamente había muchos continentes. Entre estos se dividían en 10. Después fue quedando entre 5 o 6, ya dependerá de la manera en que nosotros los queramos contar. Entonces, al hacer la separación artificial provocada de todos los continentes, entonces, ¿qué es lo que se tiene? Los extraterrestres no lo ven como continentes, ellos lo ven como laboratorios, como tienen su propia zona para experimentar. América tiene su propia zona, Europa se volvería su propia zona. África de igual manera y así sucesivamente. De hecho, podemos encontrar animales que tienen su origen en un solo lugar, porque en un solo lugar fueron creados. Los canguros, por ejemplo, en Australia, ellos fueron creados ahí. Si no, vamos a plantearnos esta idea. Australia tiene un ambiente muy tropical, muy parecido en algunas zonas a lo que es América. Si ambas tenían el mismo contexto, la misma atmósfera, las mismas condiciones de vida, ¿por qué entonces un canguro no se desarrolló de igual manera en América? Si ambos poseían las mismas condiciones de vida. Me explico, voy a hacer otro ejemplo. Voy a irme a un experimento de Pasteur, creo que él realizó. Me voy a corregir ustedes en los comentarios si me equivoco. Si ustedes ponen en un ambiente algo cochino, a basura, aquí en Suecia, y ustedes en verano, y ustedes ponen las mismas condiciones de vida, así cochino, un basurero por completo, y lo ponen en Argentina, otro en El Salvador, otro en México, otro en África y otro, y lo diseminan en bastantes lados, las mismas condiciones de vida. ¿Qué resultado vamos a tener? El resultado será que a ese lugar primero van a empezar a salir larvas, gusanos, en cualquier lado que vos lo pongas. Va a empezar a salir. Entonces quiere decir que al tener el mismo contexto, la vida fue igualada. Es decir, se igualó lo que había en Argentina con lo que había en África, con lo que había en todos los demás países. Bueno, es aquí la explicación del por qué de repente solo hay un tipo de animales en Australia, cuando Australia también tiene el mismo ambiente o el mismo clima, si lo podemos llamar así, que otros países en Latinoamérica. Bueno, dicho esto, podemos encontrar la explicación por qué hay animales que solo están en un solo lugar, porque fue ahí donde fueron creados, pero mediante la separación de todos los continentes, entonces estos no pudieron emigrar, por eso es que se quedaron ahí. Y aquí podemos encontrar muchísimas explicaciones
de animales que se encuentran en un solo lugar y que ahí nacieron, pero si las condiciones de vida también se pudieron dar para estos animales en otros, ¿por qué no nacieron, crecieron, evolucionaron en otros lugares y no solo ahí? Esta sería la respuesta que estaban proporcionando estas personas que no son de la Tierra, anaranjados. Entonces, siguiendo con la separación, luego se dieron una especie de clases de arbolística, de botánica y cómo era la modificación genética de los vegetales. Y empezaban a experimentar primeramente cómo eran los vegetales, cómo era el mundo acuífero y la creación del agua. El agua también empezaron a crearla, es decir, la tierra fue su gran universidad, donde muchos aprendieron a hacerla. Y por muchos años aquí fue una escuela de alteración genética. Para muestra esto, en Grecia, ustedes se recordarán que la mitología griega casi siempre nos hablaba de modificaciones genéticas, como el Minotauro, la Medusa, Selfos y, perdón, los Selfos no son de ahí, son de más por acá, y de distintos seres que tenían combinación de rasgos de hombre con animalescos. Entonces, estos siempre surgieron de distintas maneras. Incluso también se experimentaba en hombres para cambiarse la etapa de animales. Es aquí donde surgía el mito de los hombres lobos y de aquellas personas que tenían esa habilidad de convertirse en animales. El ser humano, no puedo decir nosotros, pero el ser humano que fue hecho, creado acá en la Tierra, fue eso, fue un grandes experimentos, hasta que ya se deja al ser humano actual, el que nosotros vemos a continuación. Y de hecho de eso podemos verlo en distintos relatos. Si nosotros lo vemos en el Popol Vuh, el libro de nosotros los americanos, dice de que los dioses hicieron a distintos prototipos del ser humano, ¿verdad? Lo hacen de distinto hasta que triunfan con el del maíz, si no me falla la memoria, o ustedes me lo recuerdan. Pero hace distintos prototipos. 2 son fallidos y el último, o uno de los últimos, es el que es exitoso. Si nosotros nos vamos también a la creación de Adán y Eva, ahí de igual manera, cuando vos estudias un poco más, te das cuenta que también hubieron muchos más Adán. No solamente hubo uno, así como Eva, tampoco Eva fue la primera mujer, sino una que se llamaba Lilith. Entonces, en todas las mitologías nos damos cuenta que nos habla de una creación y de un componente que era el que le daba hálito de vida. Vamos a ver este ejemplo. Ustedes se recordarán que dice el Popol Vuh, que fusionó el maíz, ¿verdad? Y de maíz hizo y otros elementos. Cuando hace esa fusión, entonces funciona. Los demás que él había creado, que los dioses habían creado, no funcionaban. ¿Por qué? Porque el ADN no era compatible. Eso que llamamos el maíz o en la Biblia que se llama barro, eso no es más que una simbología cuando empalmaron el ADN. Por ejemplo, cuando Dios en la Biblia, estos Elohim dicen que agarró de barro y de barro hizo el hombre, quiere decir de su ADN. El ADN de los Elohim creó al ser humano que vivía en esa generación. Y si nos vamos a China, nos damos cuenta también que en su mitología hay una diosa que agarra ese componente que está en un manantial, agarra tierra o barro y de igual manera crea al humano. Todos esos componentes que aparecen en las mitologías y que son, ¿cómo se llama? Pueden ser barro, en el caso son maíz o distintos. Todos esos componentes son metáforas del ADN que fue empalmado en el ser humano. Y esta sería, empezamos a ver entonces por qué y de dónde empiezan a salir los americanos, los europeos, los chinos, los árabes, etcétera, etcétera. Porque distintos fueron creados en distintos continentes por distintas razas donde experimentaban con cada uno de sus propias creaciones. Es decir, agarraban un ejemplo a Marcelo, ok, tengo a Marcelo y me ha salido un ejemplo perfecto, bueno, excepto que no es circuncidado, lo vamos a circuncidar, y ya está perfecto. Entonces, a base a mí, hacen otro experimento para ver cómo reaccionaría yo si me cambian de ambiente. Aquí es donde empieza a tomar forma aquella idea en donde un humano, de repente, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, en África, ¿verdad? De repente aparece
unas imágenes, unas estatuas con rasgos africanos allá en Latinoamérica. Entonces decís, ¿cómo? ¿Viajaron en barca hasta allá o no? No, lo que pasa es que extraterrestres, como empezaron siempre a visualizar cuál era el comportamiento de sus propias creaciones expuesta a un ambiente distinto al que fue creado, fue esa la razón de lo que empezaban a quitar gente de África y la colocaban en América, gente de América la colocaban en Europa, gente de Asia la empezaron a colocar ahí en Sudamérica, porque estudiaban el comportamiento y cómo era la capacidad que tenía sus creaciones de adaptaciones en otros ambientes. Esto era la primera etapa para después llevárselos fuera del espacio, porque ya habían entendido cuáles eran o las fallas o las virtudes que había tenido su creación para tener la capacidad de adaptación a distintos ambientes, a distintos contextos, a distintos climas. Y ahí se empezaban a modificar según el clima al cual iban a ser enviados y según la gravedad. La gravedad fue otro punto de lo que tocamos, pero eso lo vamos a ver en los próximos ediciones. Aquí vamos a dejar este programa. Yo espero que hayas tenido respuesta, o al menos yo no te pido que me creas, pero al menos ten en mente la información que les estoy brindando. Como vuelvo a decir, esto lo tenía desde el 2015, pero estoy en una etapa de mi vida, precisamente a partir de hace 2 días, que me siento un poco más libre para empezar a sacar toda la información. Así que amigos, yo espero que sea de su agrado. Mi nombre es Marcelo Larín. Pueden suscribirse al canal. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.